Se predica el Evangelio para que todos los que escuchan se arrepientan y acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por todas las bendiciones que nos has dado, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias porque este día tú nos has mantenido con vida, nos has dado la fuerza, nos has dado la fortaleza y seguimos siempre confiando en ti porque tú eres nuestro buen Dios que cuida de nosotros. Te agradezco por esta nueva oportunidad y te pido que tu palabra fluya con toda libertad y que la unción de tu Espíritu Santo toque nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que brote gratitud y especialmente, Señor, rendición a ti. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 10. Y vamos a leer versículo número 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este gran pasaje de las Escrituras comienza con una maravillosa promesa. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero antes que las personas reciban la salvación por medio del nombre de Cristo Jesús, algunas cosas han sucedido, están sucediendo o pueden suceder. Y lo que aquí nos está diciendo claramente en el versículo 15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? La gente se confunde en este momento porque dice, bueno, yo no estoy preparado para predicar, yo no he ido a un instituto bíblico, pero esto no se trata de estar listo para predicar o ir a un instituto bíblico, sino de entender que el Señor nos llamó, y no solo a mí, a todos los que predican el Evangelio, sino a todos, a todo el pueblo en general. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor Jesús fue enviado al mundo por su Padre. En Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. En Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Una vez que uno conoce las preciosas promesas que Dios tiene para nosotros, que el Señor, cuando ponemos fe en el Señor Jesús, nos perdona todos nuestros pecados, nacemos de nuevo y nos da una nueva oportunidad de vida. Y uno, lógico, antes uno no escuchaba nada, uno nunca sabía absolutamente nada de estas cosas, pero poco a poco uno fue aprendiendo, fue entendiendo. Y la gente puede decir, no, es que a mí Dios no me envió. Claramente aquí la palabra dice, así como mi Padre me envió a mí, así también yo envío a vosotros. Es parte de nuestra naturaleza hablar a otras personas de lo maravilloso que es nuestro Dios, de las cosas lindas que Él está haciendo, de la obra maravillosa que Él ha hecho a través de su Espíritu Santo. El mundo tiene que saberlo, lógico. El mundo tiene que saber que todavía existe Dios, que todavía vive Dios, que Él ha existido y existirá todo el tiempo. Y que hay oportunidad para que la gente se arrepienta de sus pecados, venga al conocimiento de Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo podrán hacerlo si, como nos dice, no han escuchado? Lo que debemos entender claramente que fue un mandamiento el que tenemos que predicar a toda criatura. Ahí justamente en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, en la parte B nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esto, hermanos queridos, no es nomás
que, oh, es que el Señor tocó mi corazón y entonces he decidido entrar a prepararme a un instituto bíblico, a un seminario teológico. No, Dios nos envió a todos. Y le repito, a todos. Sí, usted que me está escuchando, usted tiene la hermosa tarea de predicar el evangelio. Quizás usted dirá, no, es que yo no estoy listo, no estoy preparado, pero la gente lo que necesita saber es cómo es que usted ha cambiado, por qué cambió, qué es lo que sucedió, que se le ve totalmente diferente a los demás, o si antes le conocían, ahora le ven a usted diferente. Y le preguntan qué es, qué se hizo, se operó la cara, que se hizo la cirugía plástica, a ver qué pasó con él. Simple y llanamente, lo que pasa es que la luz de Cristo le está alumbrando, tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. Y lógico, uno tiene que reflejar en medio de las angustias, de los problemas, de las circunstancias difíciles que uno puede estar atravesando, siempre tiene que manifestar la fe que tenemos en el Señor, que todas las cosas nos dirá bien. Entonces aquí todo el mundo es llamado y todos nosotros hemos sido enviados. Donde sea, en el lugar donde Dios nos ponga, ahí usted entienda que el Señor le mandó a que predique el evangelio. Todos hemos sido enviados. Porque en el versículo 14 también nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Recuerde que en Marcos 16:15 dice, el Señor Jesús nos ordenó, le repito, ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es solamente al que nos cae bien o a nuestro vecino o al que estamos pensando que va a rendir fruto. No, a todos. Todo el mundo tiene la oportunidad de recibir a Cristo Jesús como su Señor Salvador. Cristo Jesús no vino a morir solamente por usted, por mí. El Señor Jesús vino a morir por todo el mundo. Y hay oportunidad para que la gente se salve de la condenación eterna y puedan disfrutar de la presencia del Señor en sus vidas y puedan proyectarse más allá en el futuro glorioso que nos espera a los que creemos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que el Señor Jesús, le repito, Él nos ordenó. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Recuerde que la predicación del Evangelio es un mandamiento y un privilegio. Y habla Pablo de la locura de la predicación. Imagínese, lógico es que cuando uno se sienta un poquito a meditar, lógico es una locura. Porque uno dice, bueno, la palabra dice que el Señor vino al mundo, que nació por medio de una virgen, sin intervención humana. Y creció y llegó el momento que él comenzó a predicar, se acercó el reino de Dios. Y llegó el momento que después de 3 años y medio le crucificaron, murió, pero resucitó. Al tercer día él se levantó los muertos. Y entonces todas estas cosas para uno es locura. Y pensar que por un sacrificio, un solo sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, todos mis pecados han sido perdonados, toda mi culpa ha sido borrada. Es una locura. Y saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que un día el Señor Jesús va a venir por su iglesia, los cuales somos nosotros. Nos incluimos ahí en ese grupo. Lógico, es una locura, hermanos. Por eso el Señor claramente nos dice en su palabra, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y entonces nosotros debemos aprovechar
donde Dios nos ponga, en el medio donde estemos, prediquemos el evangelio. No tengamos vergüenza, querido hermano, querida hermana, que la gente conozca que nosotros creemos en el Señor Jesús, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, que para mucha gente todo lo que uno se dice es una locura. Cuando usted comienza a hablar de las cosas espirituales a las demás personas, lo primero que dicen es, oh, se volvió loco, se volvió loca. Pero eso no es verdad. Al contrario, nos volvimos más cuerdos. Recién despertamos a la realidad linda que tenemos un Dios maravilloso que nos ama con amor eterno y que está interesado en darnos vida eterna. Y entonces toda la vida cambia. El contorno de uno cambia. Y uno tiene que predicar el evangelio. Recuerda, es un mandamiento, no un privilegio. Donde nos encontremos, tenemos que predicar el evangelio, porque a lo mejor no haya otra oportunidad. A veces nosotros pasamos por alto tiempos hermosos que Dios nos da para conversar con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros vecinos y dejamos pasar la oportunidad porque como que se abre un momentito una puerta para nosotros poder hablar del Señor, ya sea tomando un evento que está sucediendo, ya siendo que algo ha sucedido, algo extraño. Nosotros siempre debemos aprovechar la oportunidad. Recuerde, si usted ve a una persona y le habla del evangelio, a lo mejor nunca más le vuelve a ver en la vida. Y solamente tuvo él la oportunidad, solamente esa oportunidad para escuchar el evangelio. Nosotros siempre debemos aprovechar las oportunidades. En el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es predicar la palabra del Señor y que entiendan, para que crean y que por medio del oído, porque hermanos, en el mundo hay cantidad de voces, que la gente le dice una cosa, que la gente le dice otra cosa, pero uno siempre tiene que ir a la palabra de Dios. Y nosotros vamos a predicar con la palabra del Señor. Algo que siempre, hermanos, he entendido es que yo no predico lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que yo predico es lo que está aquí escrito en la palabra del Señor. Y hasta ahora me ha ido bien. ¿Por qué? Porque le predico lo que está escrito. Yo no le predico de mí. Hay algunas ocasiones que sí le cuento alguna experiencia que me ha sucedido, alguna cosa que me ha pasado, pero mayormente es la palabra del Señor, que es lo más importante, que es lo más necesario para ir creciendo. Entonces, ¿cómo van a? Alguien tiene que escuchar, y lógico, tiene que escuchar algo bueno. No sé si usted ha tenido esa experiencia que cuando usted empieza a hablar las cosas espirituales con otra persona, alguien que está pasando por ahí se acerca y dice, ¿de qué están hablando ustedes? Y está interesado y entonces nosotros tenemos la oportunidad de predicar el evangelio también. Muchas ocasiones sucede que la gente no cree en él porque no han oído de él. Lógico, si no han escuchado de las obras maravillosas que Dios ha hecho, ¿cómo van a creer? Pero si cómo van a creer si no hay quien les diga nada, no hay quien les cuente nada. Oiga, leyendo todas estas cosas me hace poner un peso en el corazón para orar más delante del Señor y pidiéndole que el Señor envíe obreros a la mies, como les dijo el Señor Jesús. La cosecha está lista. Oremos al Padre para que envíe obreros a la mies antes que se madure, antes que pase la cosecha. Tenemos que hacerlo, hermanos. El Señor Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué promesa tan maravillosa. Hermano,
Nosotros tenemos este tesoro tan hermoso que es la palabra del Señor. Compartámosle con otras personas. Démosles también lo que nosotros recibimos en alguna ocasión a nuestras vidas, porque alguien tuvo que predicar, alguien tuvo que entender que fue enviado y que tenía que predicar, porque recién había gente que estaba escuchando. Por ejemplo, le he contado en mi caso, yo no entendí nada cuando la persona que estaba predicando el evangelio estaba hablando cosas espirituales y yo no entendía nada. Pero sí, al final me hizo un reto y me dijo: usted que le gustan los desafíos de los retos, venga, pruebe a Cristo Jesús por un mes. Y si no ha hecho nada, me busca y me lo devuelve. Y gracias al Señor ha pasado más de 40 años y aquí estoy. Y estoy tratando de comunicarle a usted también que vale la pena vivir con Cristo, que vale la pena estar agarrado de su mano poderosa y disfrutar de su presencia, disfrutar de su palabra. Y ahí viene la palabra cuando estamos angustiados, desanimados. Ahí está el Señor para levantar nuestro ánimo. Ahí está dándonos palabra de ánimo. Ahí está sosteniéndonos. Ahí está aguantándonos, soportándonos. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Vivir con el Señor vale la pena, pero la gente se está perdiendo estas oportunidades. ¿Por qué? Porque no han escuchado. Y la culpa, les voy a decir, ni siquiera es de ellos, la culpa es de nosotros, que no hemos tomado el tiempo para predicar el Evangelio. Qué pena es que muchas iglesias, en vez de predicar el Evangelio, están dedicadas a entretener a la gente, están dedicadas supuestamente a ganar almas, haciendo programas, pero simple y llanamente se ve que el trasfondo es hacer fondos, que siempre van atrás de lo económico. En realidad lo que más les interesa es el número, no la calidad de gente. Les importa más la cantidad que la calidad. Y la calidad se va midiendo cuando la gente va creciendo en el Evangelio y va dando fruto, fruto que va agradando al Señor. Pero qué, hermano, tenemos que insistir, tenemos que predicar el Evangelio. He escuchado a muchos pastores que dicen: no, preparé un mensaje, pero justamente no llegó el hermano o la hermana que iba directo. Hermano, usted no prepare un mensaje para un hermano o una hermana específico. ¿Qué tal si ese día vienen unas 20 personas que no son cristianas a escucharle? Pero como usted no está preparado, entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros tenemos que estar siempre listos y preparados para hablar del Señor, hablar de las maravillas y poderles decir a esto también. Le repito, como nos dice la palabra, ¿no? Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Entonces, que el Señor Jesús nos está diciendo: así como yo les envío a ustedes, porque el que cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerde que no son palabras ni mías ni suyas, son promesas, son palabras y promesas de Dios. Y si el Señor está diciendo que Él cree en mí, vendrá a mí, yo le perdonaré todos sus pecados y tendrá vida eterna. Es que de eso se trata, hermano, de cosas espirituales. Nosotros no estamos hablando de cosas materiales, de cosas que se acaban, de las cosas que terminan. Estamos hablando de cosas que en verdad vale la pena escucharlas, vale la pena recibirlas y vale la pena también comunicar a otros que hay oportunidad, que hay esperanza en Dios, que todavía la puerta no se ha cerrado, que estamos todavía en la época de la gracia del Señor, que estamos todavía disfrutando de ese amor maravilloso que Él tiene por nosotros. Pero así como usted lee en la palabra del Señor que el arca de Noé se cerró, Dios cerró esa puerta, y lo que dice la palabra, que cuando Él cierra nadie abre y cuando Él abre nadie cierra.
y se acabó la oportunidad para todo el mundo. Noé estaba predicando que se acercaba un gran diluvio por más de 100 años y no le creyeron. Y cuando llegó el diluvio, ahí recién creo que dijeron, uy, sí creemos. Y quizás golpearon la puerta para que Noé les abra, pero él no podía porque la puerta se cerraba por afuera. Nosotros tenemos esta oportunidad maravillosa de predicar el Evangelio, recordando que las promesas son del Señor y las palabras que damos son del Señor. Y justamente cuando alguien predica el Evangelio, la gente viene a Cristo Jesús. En el 14 dice, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La gente lo que tiene que hacer es debe creer. Aunque tengan una fe tan pequeñita, tienen que creer eso. Mucha gente creen en gente ovnis, gente que vive en otros planetas, tantos cuentos, tantas cosas que nos dicen y la gente cree. Y cuando se les habla de las cosas espirituales no creen, pues es la cosa más facilita y sencilla de creer. Y como dice, ¿no? El versículo número 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Antes que una persona sea salva, debe creer en el Señor Jesucristo. En Hechos 16, 30, 31, dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto pasó allá en la ciudad de Filipos, cuando le azotaron a Pablo y a Silas y estaban en la cárcel. Y dice que a medianoche ellos estaban cantando, alabando al Señor, y hubo un gran temblor, un terremoto, tanto que las puertas se abrieron y el carcelero pensó que todos los presos se habían escapado y estaba listo para ya matarse, suicidarse, cuando le dijo Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces él, al ver todas estas cosas, creyó y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante es creer, hermanos. Esto es muy importante, creer. Y si usted no ha creído, más vale la pena que crea con todo su corazón. Porque en Juan 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que más clarito está aquí, hermanos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros tenemos la palabra que Dios nos ha dado para hablar a otras personas. Y lógico, alguien tiene que ser llamado. Y Dios está llamando a todo el mundo a que se arrepienta. Dios está diciendo, venid a mí y estemos a cuenta. Yo quiero perdonar todos sus pecados. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a predicar el Evangelio. Hablarle de estas cosas maravillosas a las personas. Y que tengan la oportunidad, así como nosotros la tuvimos, de recibirle a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recuerde que el Señor está diciendo, vengan a mí. En el Salmo 145, 18 y 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando alguien le invoca, él responde. Dios no se queda callado, él responde. Él conoce el corazón de todas las personas y él sabe quién es sincero. Hay gente que puede recibir a Cristo solamente por conveniencia. Recuerdo ocasión de un amigo que le invité a la iglesia.
y fuimos a la iglesia. Y todo el tiempo se pasó mirándole a una chica, una hermanita. Era muy simpática, desde luego. Y cuando llegó el momento, dijeron, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús? Mi amigo se paró inmediatamente y pasó al frente. Hizo la oración de fe. Y todo el mundo le felicitó. Y la chica se acercó y le abrazó y le dijo, hermano, bienvenido aquí. Y él, contentísimo, le abrazó y todo. Cuando llegamos a la casa, le dije, te felicito, recibiste a Cristo Jesús. Dijo, no, eso a mí no me interesó para nada. Lo que pasó fue que yo quería que esta chica se acercara a mí y que me dé el abrazo, porque eso tienen la costumbre. Pero eso de recibir a Cristo y todo es una locura. No, no. Le dije, ¿sabes qué? Es la última vez que te invito a la iglesia. Nunca más te voy a llevar. Dios sabe el corazón. Dios sabe por qué la gente pasa supuestamente a recibir a Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Que el Señor conoce el clamor de ellos y los salvará. Recuerde, Cristo Jesús está dispuesto a perdonar. Nosotros debemos tener urgencia de predicar el evangelio. En Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Recuerde que, como le dije y le digo, y siempre le diré estas cosas, lo que está en juego es su alma. No es su dinero, no es su carro, no es su casa, no es su nombre, su fama. Lo que está en juego es su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y eso a nosotros nos debe doler en el corazón, saber que la gente va a pasar en condenación eterna porque nosotros no quisimos hablar, no quisimos comunicarles el evangelio. Tenemos nosotros palabra de esperanza. Tenemos que nosotros hablar cosas sencillitas pero poderosas. Nosotros tenemos la oportunidad. Porque la palabra de Dios nos dice que es una bendición predicar el evangelio. Nos dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Le repito, querido hermano, estas porciones que acabamos de leer, para que usted se anime, agarre valor, ponga mucho entusiasmo y comience a predicar desde ahora la palabra del Señor. Dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando alguien predica, alguien oye. Cuando alguien oye, cree. Y entonces viene la salvación. Nosotros tenemos esta maravillosa palabra de Dios que necesitamos compartir con otras personas. Y si usted quizás por casualidad sintonizó este canal y está escuchando estas palabras y está viendo este video y no conoce a Cristo Jesús, este es el momento en que usted puede hacerlo. Si usted quizás, mi hermanito, mi hermana, dejó los caminos del Señor y se fue por rumbos desconocidos, necesita regresar, necesita pedirle al Señor de nuevo. Y le estoy diciendo que hay todavía oportunidad para que usted se arrepiente y disfrute las bendiciones que Dios le quiere dar. Así es que vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone y le vamos a recibir como nuestro Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, te doy las gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Gracias por morir en la cruz del Calvario, por tomar mi lugar. Te pido que perdones todos mis pecados, que pongas mi nombre en tu libro y que de aquí en adelante yo te pueda servir con todo mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador.
y te agradezco por todos los beneficios que me has dado. Gracias, Señor Jesús, por todo. Te bendigo y te glorifico porque tú eres mi Dios de aquí en adelante. Padre Santo, te pongo en tus manos todo aquel hombre o mujer que está recibiendo a Cristo Jesús como su Señor Salvador en esta oportunidad. Te pido que tú le cuides, le guardes y que también, Señor, pongas en sus corazones el deseo de conocerte más y más. Te doy las gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén.